tal, familia? Es un placer. Les saluda Kaylin Delgadillo, muy contenta y agradecida de que usted nos permita llegar hasta la comodidad de sus hogares, hablando de temas de mucho interés. Yo sé que hoy les va a encantar este programa porque vamos a hablar de los reyes del hogar. Ya se encuentra conmigo la doctora Giselle Solís. Ella es pediatra, a quien le damos la bienvenida. Doctora, gracias por acompañarnos en un programa más. Mucho gusto. Es un honor para mí estar el día de hoy en este evento y hablarle un poco, ¿verdad?, de lo que es también, no solamente la parte de pediatría, sino también casos comunes de que logramos ver, ¿verdad?, en el día a día con respecto a la profesión. Correcto, doctor. Y hablando de esos casos, por supuesto que queremos conocer cuáles son esos, ¿verdad?, esas enfermedades que usted ve con mayor recurrencia en su consultorio. Los casos que frecuentemente en la actualidad pues estamos viendo son síntomas respiratorios y las enfermedades diarreicas. Ahorita de hecho se han incrementado el motivo de consulta en las unidades hospitalarias, incluso en las unidades de atención privada también. Es algo que estamos enfrentando, digamos, como epidemia actualmente. Y pues que le hemos dado solución, ¿verdad? Gracias, ¿verdad?, a los avances que también la medicina tiene y que gracias a Dios también la consejería que se da por parte a los padres sobre la atención de los niños de forma temprana para evitar las complicaciones igualmente de forma temprana. Cuando hablamos de diarrea, doctora, no es algo que debemos de pasar por alto los padres de familia. ¿Qué complicaciones tienen no tratar, por ejemplo, las diarreas en nuestros niños? Con respecto a las enfermedades diarreicas, pues la mayor parte de estas son de origen viral. De hecho, no deberían de requerir antibióticos, pero a veces el abuso de antibióticos también predispone a perpetuar los síntomas como tal, o incluso lo más común que a veces vemos son las purgas o los usos de plantas que son tóxicas y que llevan a complicaciones, principalmente la deshidratación y complicaciones que pueden conllevar a procedimientos quirúrgicos. Los niños pueden hacer perforaciones intestinales por el abuso de catártico, que le conocemos normalmente, el uso de plantas que son tóxicos y genera estragos fatales que conllevan a la muerte de los pacientes. Doctora, me encanta que hablemos de esto porque sin duda uno de los mayores temores de los padres de familia y cualquier adulto, ¿verdad? Yo no soy mamá, pero amo a los niños, es ver a un hijo enfermo y por eso tenemos que tener muchos cuidados en dar el seguimiento. ¿Qué tanto debe de visitar un niño a su pediatra? ¿Cuál es el control que se debe llevar en nuestros menores? Generalmente la parte de pediatría es bien amplia. Yo siempre he considerado que esta profesión es bien sensible porque vemos desde la etapa de recién nacido, la etapa neonatal, que abarca de los 0 días a los 28 días. Posteriormente vemos la parte del lactante, que abarca del mes hasta el año de vida. Y posteriormente vemos los niños preescolares, infantiles, preadolescentes y adolescentes. Entonces, una vez de que la mamá ya pasa la etapa que estamos hablando, la etapa más sensible, que es la etapa del recién nacido, nosotros hacemos citas cada mes para ver la ganancia de peso, que en este caso vemos el crecimiento y desarrollo de los niños. Recordemos que nosotros como pediatras pues no solamente vemos niños enfermos, vemos niños sanos, que eso garantiza, ¿verdad?, que el bebé vaya adecuado a su peso y talla en cuanto al crecimiento y ganancia de peso y evitar complicaciones para que el paciente presente problemas como desnutrición, que esto le va a conllevar a enfermedades recurrentes de forma temprana, o incluso podemos tener la otra etapa, que es la obesidad, que también es un problema que actualmente se considera también como una epidemia. Cada vez más vemos niños con sobrepeso, con obesidad por el abuso de azúcar en la dieta, y de forma temprana están teniendo enfermedades crónicas que no solamente es común en los adultos. Ahora tenemos niños con diabetes, niños con hipertensión, con enfermedades renales, que son enfermedades renales crónicas que avanzan y que conllevan a complicaciones serias de forma precoz. Así es, doctora, usted bien lo mencionaba, el hecho de estas enfermedades que generalmente nosotros idealizamos o relacionamos con los adultos, pero también ya se están viendo en nuestros menores. Me encanta que dejemos acá, ¿verdad?, como base fundamental cómo debe ser el cuidado de los niños, porque en nuestro país, pues desgraciadamente o infortunadamente, muchas veces vemos la medicina como no solo para ir a sanarnos, ¿verdad?, para llevar un tratamiento como tal, pero no de una forma preventiva, llevar ese control en nuestros menores, lo importante que es. Cuéntenos un poco de otros tipos de patologías que usted ve con recurrencia, hablando también de problemas respiratorios, viviendo un clima, ¿verdad?, tan tropical como es nuestro país. Bueno, actualmente las mayores patologías, principalmente en la parte respiratoria, están siendo lo que son las neumonías y sobre todo neumonías graves. Los niños están llegando con síntomas severos y una de las causas principales que actualmente estamos enfrentando
son la enfermedad tipo influenza, que es una de las características que da este tipo de sintomatología. Doctora, ¿cuál ha sido la oportunidad que usted ha tenido con la medicina de Innoviofarma? ¿Qué beneficios ha visto en este segmento, como siempre lo digo, que es más cuidado, el más mimado, como son nuestros niños? Con respecto a la parte que estamos hablando, de la parte que afecta el sistema respiratorio y que a la vez afecta el sistema inmunológico como tal, el sistema de defensa, realmente hemos tenido buenos resultados con la administración de Cervilac, que de hecho este producto pues ayuda a lo que es fortalecer el sistema inmunológico, el sistema de defensa. Sabemos de que cuando tenemos este tipo de enfermedades, por ejemplo lo que es la parte de la influenza, COVID que tuvimos anteriormente, ¿verdad? En la pandemia que atravesamos hace más o menos 4 años, que fue en el 2020, y también estuvimos con enfermedades diarreicas que también afectaron también la salud de nuestros niños, y lo que son también el dengue, que son enfermedades virales. Estas enfermedades, la mayor parte lo que genera son estragos en la parte de defensa. Entonces con el uso de este tipo de fármaco hemos tenido excelente respuesta, y los niños pues tienen una recuperación más pronta, por así decirlo, con respecto a los síntomas, y evita las complicaciones también. Gracias, doctora. De verdad, esto nos sirve de preámbulo para este tema que estamos desarrollando el día de hoy. Hablar de patologías frecuentes en nuestros niños, cómo la medicina biomolecular pues puede venir a dar ese gran aporte que estamos buscando. Queremos niños sanos y Laboratorio Farmaland lo sabe, así que usted no se pierda nuestro siguiente bloque, porque estaremos hablando de estas bondades que pueden encontrar en estos productos. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por seguir con nosotros. Por acá seguimos hablando de estos productos que quiero que ustedes los relacionen con la salud de nuestros menores. Estábamos hablando del Cervilac, doctora, de cómo usted ha visto esas bondades de este producto en diferentes patologías en sus menores, en los niños que usted atiende en su consultorio. Sí, de hecho hemos visto bastantes patologías. Actualmente la parte respiratoria, como mencionaba anteriormente, es la que más hemos abordado. Y las mamás, pues los testimonios que hemos tenido actualmente con el uso de estos fármacos han sido increíbles, porque la mayor parte de niños, en la parte médica nosotros conocemos lo que es leucopenia, cuando se disminuyen los glóbulos blancos, que son parte de las defensas de nuestro sistema inmunitario, y obviamente al tener los glóbulos blancos nos predispone a otra coinfección con otro tipo de enfermedad, ya sea bacteriana, por hongo u otra enfermedad sistémica que te va a ocasionar también complicaciones a corto plazo. Entonces con el uso de estos fármacos las mamás refieren buena respuesta, y de hecho son respuestas inmediatas. Hemos tenido casos de que hemos mandado controles de exámenes después de 72 horas del inicio de este fármaco, y vemos como poco a poco el ascenso de los glóbulos blancos han incrementado, y no solamente los glóbulos blancos, recordemos que tenemos lo que son los linfocitos, que son parte del sistema de defensa de nuestro cuerpo, los linfocitos T y B, que de hecho este fármaco aumenta la producción de esto y inhibe lo que es la respuesta inflamatoria, pues a nivel del sistema inmunológico también. Doctora, hablábamos también del Biocilab. ¿Usted ha tenido experiencia en algunas patologías de tratar con este medicamento? Sí, principalmente la gastroenteritis, que son las infecciones intestinales o gástricas que la gente conoce. Principalmente cuando son enfermedades diarreicas, sobre todo que son infecciosas o que son ocasionadas por una infección bacteriana. Usamos este tipo de fármaco que lo que ayuda es a restaurar la flora intestinal y también genera inmunidad. Entonces, por así decirlo, acorta el periodo en cuanto a los síntomas de la diarrea y previene que de forma precoz se vuelva a repetir la enfermedad en corto tiempo. Que es la búsqueda, ¿verdad? Todos los padres de familia, no tener a un menor recurriendo, ¿verdad?, a estos procesos diarreicos, también problemas respiratorios que usted ve con frecuencia, pues obviamente en el consultorio. Otra oportunidad que tenga de alguno de los productos que utilizamos, doctora, de Innoviofarma. La otra oportunidad que he tenido también ha sido con los pacientes, sobre todo los lactantes mayores que han tenido casos de anemia.
La mayor parte de hecho es común tener anemia del lactante porque recordemos que la lactancia materna exclusiva se extiende en los primeros 6 meses de vida y posterior puede llegar al año. Y de hecho el niño que se alimenta con lactancia materna sabemos de que es un niño que te va a prevenir enfermedades de forma precoz. Es un niño que tiene las defensas, por así decirlo, al 100, la mamá le proporciona y le garantiza la salud en los primeros años de vida. Pero cuando ya empezamos el destete, que es lo que es la lactación, que es a partir de los 6 meses, cuando se inicia la introducción de alimentos blandos en la dieta, obviamente hay niños que pueden hacer enfermedades carenciales, principalmente vitamina C, calcio, magnesio, hierro, que son los nutrientes principales que tenemos también en el consumo de algunos alimentos. Y cuando usamos este tipo de fármaco también favorece a lo que es esto. Recordemos que también el zinc es importante porque también te genera o te proporciona aumento de las defensas, por así decirlo, y por tanto va a fortalecer el sistema inmunitario. Efectivamente, la búsqueda, ¿verdad?, de tener niños sanos, doctor, esas recomendaciones que hay que seguir, que debemos de estar siempre en hincapié de los padres de familia para que podamos tener menores saludables. Sí. ¿Cuáles serían sus recomendaciones, doctor? La principal recomendación sería acudir de forma temprana a la consulta, no automedicar en casa, evitar el consumo excesivo de antibióticos. Recordemos que el 80%, la mayoría de las enfermedades, principalmente lo que son las diarreas y los casos respiratorios, la mayoría son de origen viral. Cuando usamos de forma indiscriminada antibióticos, esto genera por así decirlo, una resistencia a lo que son los fármacos y obviamente el sistema de defensa se debilita, entonces la acción de los fármacos es un poco más lenta y la recuperación por lo tanto también es más lenta. Entonces creo que lo más importante es visitar a tu pediatra si tenés un pediatra de elección, o en todo caso, ¿verdad? Sabemos que las unidades asistenciales hospitalarias están atendiendo las 24 horas al día, igual que los centros de salud. Entonces creo que el acceso a la salud ahora no podemos decir que es imposible. No es una excusa. Se ha extendido, de hecho hasta en zonas rurales hemos tenido el acceso a esto. Entonces creo que evitar lo que es el consumo excesivo de fármacos que no te van a conllevar a una mejoría del paciente es lo mejor. Creo que es un mensaje que queremos dejar claros acá. También conocer, doctor, esos casos clínicos que usted ha logrado ver, ¿verdad?, con los productos de Innoviofarma, los beneficios que ve, porque nos da miedo. Los padres de familia somos muy temerosos en implementar nuevas opciones, ¿verdad?, para tratamientos de nuestros menores, pero usted, con todo el respaldo científico que tienen estos productos, pues ha visto la bondad que tienen, ¿verdad?, para tratar algunas patologías en específicas. Sí, de hecho, tuvimos el caso de un paciente que estuvo hospitalizado con comorbilidades, llamamos comorbilidades enfermedades crónicas o enfermedades que también te predisponen a debilitar aún más tu sistema de defensa. En este caso tuvimos un paciente lactante de 6 meses de edad que estuvo hospitalizado por neumonía grave, pero sumado a esto es paciente con síndrome de Down, que es una enfermedad hereditaria. Ya sabemos de que tiene que ver con afectación cromosómica en la parte genética y aparte de eso con un problema cardíaco, con una cardiopatía compleja. Entonces de hecho es un paciente complejo y como tal, ¿verdad?, el abordaje tiene que ser amplio. Así es, doctora. Y vamos a hablar de ese abordaje, precisamente de ese abordaje, porque exponer estos casos nos permite conocer, ¿verdad?, los beneficios que tienen estos productos y cómo también pueden replicar para mejorar la condición de salud de nuestros niños. Así que usted no le cambie porque ya regresamos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por seguir con nosotros en este programa de los investigadores médicos dedicados a los reyes del hogar y desde luego para que todos los padres de familia puedan informarse de estas enfermedades comunes en niños y también para los médicos que puedan tener esta apertura de conocer estas nuevas opciones de tratamientos en menores. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Gabriela Miranda, que el día de hoy nos va a acompañar. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, encantada de estar con ustedes. Tenemos un tema de mucho interés, por ahí usted nos escuchaba, ¿verdad?, tras cámara de este caso específico, doctora, de un niño de síndrome de Down. Cuéntenos un poco cómo llegó, cuál era su condición, cuál era su patología. De hecho, la condición de este paciente fue un paciente grave. Entró al hospital, ¿verdad?, como una neumonía grave, con síntomas de dificultad respiratoria severa.
Nosotros valoramos la dificultad respiratoria por varios síntomas, ¿verdad? Principalmente lo que la madre refiere, el cansancio, el uso de músculos accesorios a la respiración, niño que no come, niño que no se alimenta, que hace cabeceo, que se observa deshidratado, niño que tiene fiebre persistente, que no mejora con los antipiréticos comunes como conocemos el acetaminofén. De hecho, eso fue lo que presentó el niño, ¿verdad? Prácticamente los síntomas que estoy mencionando son los síntomas con los que acudió y que en este caso requirió oxígeno, que es algo suplementario que utilizamos, ¿verdad?, en los casos graves, que te conlleva, ¿verdad?, a una complicación que se conoce como insuficiencia respiratoria y que si no se trata de forma precoz, el paciente puede requerir de maniobra o medidas invasivas como son ventilación mecánica o uso de otro tipo de equipo, ¿verdad?, que tiene que ayudar a mejorar la respiración o la ventilación de los pulmones. Entonces este paciente ingresó, como vuelvo y repito, a la sala de cuidado intensivo del área de pediatría, estuvo hospitalizado. Posterior a su egreso, después de estar una semana en el hospital, el paciente fue a su cita de rutina que se hace a su centro de salud correspondiente y de hecho la mamá también lo llevó a su cita con su médico facultativo. A pesar de eso, que el paciente cumplió a cabalidad, la mamá, pues en este caso, el tratamiento indicado y las recomendaciones de peligro, el paciente volvió nuevamente a presentar síntomas respiratorios y inició los síntomas de fiebre, cansancio, y como ya había mencionado, pues que el paciente tiene comorbilidades, ¿verdad?, que aún predispone a mayor deterioro clínico. Entonces, por así decirlo, es un paciente que presentó en 2 ocasiones, en menos de un periodo de un mes, 2 hospitalizaciones precoz por síntomas respiratorios, en este caso neumonía grave. Posterior al tratamiento que recibió en la segunda ocasión, obviamente se tuvo que cambiar el tratamiento que se inició la primera vez de la hospitalización. El paciente egresó sin complicaciones y el paciente en este caso, pues en la forma particular, pues acudió a mi consulta, no porque le haya dado propaganda, ¿verdad?, que llegara, pero pues la mamá no sé cómo dio, ¿verdad?, y acudió a consulta privada. Y tuve la oportunidad de darle seguimiento porque este paciente, algo característico que presentó durante su hospitalización fue la defensa, persistió con defensas bajas, lo que estaba hablando en el inicio, ¿verdad?, con la parte del sistema inmunitario, los glóbulos blancos, estuvo con algo que en la terminología médica que conocemos como leucopenia y las plaquetas también estuvieron bajas. Entonces, con el producto que utilizamos, en este caso el Cevilat, tuvimos excelente respuesta. Lo único fue, ¿verdad?, que el tratamiento lo tuvimos que extender hasta un mes para que tuviera mayor, por así decirlo, mayor efectividad y controles posteriores para evitar la multipunción en este paciente y sobreinfección. Logramos ver resultados positivos. Actualmente el paciente pues está sano, es un paciente que dentro de su gravedad logró recuperar y ya sabemos que pacientes que tienen este tipo de patología te predisponen no solamente a infecciones graves como lo que es la neumonía, pueden hacer incluso meningitis por la misma neumonía, que son infecciones que migran al sistema nervioso central, puede generar convulsiones, puede generar a que caiga el paciente o que retroceda en el avance de su desarrollo, es decir, puede caer en desnutrición o bajo peso y es algo que nosotros tenemos que estar pendientes como pediatras, pues, ¿verdad?, la parte de la salud en cuanto a lo que es la alimentación y recuperar lo más próximo a que se encuentre para su edad aceptable, pues lo que es el peso del paciente. ¿Cómo es que actúan, doctora? ¿Qué beneficio poder encontrar, verdad, este aliado para tratar esta patología? Un caso tan delicado, doctora, como el que usted está enfrentando. Definitivamente acá lo que la doctora pues hizo favoreciendo el sistema inmune de su paciente, ¿verdad? Y recordemos que Cevilat es precisamente eso, mejorar el sistema inmune, en este caso de nuestros niños, porque las moléculas de las que está elaborado Cevilat pues tienen muchas funciones a nivel de nuestro sistema inmune, mejorando su función. Tal es el caso, por ejemplo, de la vitamina C, que incluso tenemos múltiples estudios de cómo la vitamina C favorece las células especializadas del sistema inmune. Pero además de eso, el zinc, el magnesio y esta molécula que se llama betalaína, que es un polifenol. La betalaína tiene la cualidad de potencializar el efecto de las otras moléculas, es decir, si las otras moléculas tienen un efecto favorable sobre nuestro sistema inmune, la betalaína lo que hace es viene y potencializa esta función. Además de eso, la betalaína en muchos casos funciona como un transporte, lleva las moléculas hacia el sitio al que tiene que llegar
para que en este caso pues tenga una mejor función. En el caso del magnesio, mejorar la producción de energía. En el caso del zinc, mejorar la cicatrización, mejorar la función de las células de nuestro sistema inmune, y pues en el caso de la vitamina C, con todos los estudios que tiene, definitivamente va a mejorar el proceso de la inmunidad de nuestros pacientes, lo que va a llevar a su recuperación y también al hecho de que no van a presentar infecciones a repetición como estaba presentando este pacientito. ¿Y qué es la búsqueda del padre de familia, doctora? Sin duda, no tener, ¿verdad?, estas repeticiones. Además, en este caso, ¿cómo usted decide utilizar el Sevilat? ¿Cuánto generalmente dura el proceso de tratamiento cuando no se utiliza Sevilat? Para ver un poco el beneficio que usted logró encontrar utilizando el Sevilat en este caso, doctor. Yo pienso que este es dosis respuesta. Realmente no siempre podemos esquematizar, porque sabemos que la parte de medicina, yo siempre le explico a mis pacientes, en este caso, ¿verdad?, las mamás, de que medicina no es 2 más 2 es igual a 4. A veces los libros de medicina te dicen el paciente tiene que resolver después de 72 horas, que es lo esperado en la parte de la evolución médica. Sin embargo, hay pacientes que se salen del libro y que son por así especiales. Entonces, fue lo que realizamos con este paciente. Qué bueno conocer estos casos. Y vamos a conocer otros casos, ¿verdad?, que nos trae la doctora. Así que usted no le cambie, que ya regresamos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por seguir con nosotros por acá en este programa súper especial, muy bien acompañada con estas doctoras comprometidas en llevar salud e información a todos ustedes. Teníamos otros casos que quisiéramos conocer, doctora, en su experiencia como médico pediatra. Sí, un caso particular que también se nos presentó, ¿verdad?, en cuanto al abordaje, fue un niño de 5 años de edad que acudió a unidad hospitalaria, primeramente unidad primaria y posterior unidad hospitalaria, por diarrea persistente. Conocemos en la parte médica que la diarrea persistente es aquella que dura más de 14 días. Entonces las mamás se desesperan porque es un niño que no deja de hacer evacuaciones líquidas, en ocasiones pueden ser semilíquidas, y obviamente te puede conllevar a complicaciones, principalmente deshidratación y también desnutrición. Entonces este paciente, ¿verdad?, se tuvo que hospitalizar, hizo fiebre y los síntomas de infecciones viral. La mayor parte de las diarreas conocemos de que también es de origen viral. De hecho, no deberían de tratarse con antibióticos. Solamente las diarreas que tenemos comprobadas que son de origen bacteriana, principalmente la Shigella, que es una de las bacterias comunes que nos dan síntomas diarreicos en los niños infantiles o en los niños menores. Nosotros manejamos con la parte de antibióticos. En este caso, el abuso de antibióticos pienso que también conllevó a perpetuar los síntomas de este paciente, porque de forma precoz en las primeras consultas que se dieron, el paciente recibió con antibióticos de primera línea como la amoxicilina, y recordemos que la amoxicilina también puede generar síntomas gastrointestinales. Entonces el uso perpetuado de antibióticos que no requieren en este momento provoca los síntomas, y el paciente pues no mejoraba y presentaba recaída. Entonces lo que tuvimos que hacer posterior de que el niño presentaba evacuaciones a repetición, utilizamos un prebiótico que en este caso le favorece a restaurar la flora intestinal, y uno de los que nos dio bastante resultado, por no decir excelencia, fue el Biosilat. Excelente, doctora. ¿Cuál es el Biosilat? ¿Cómo es que ayuda, verdad, a nuestros niños en problemas de diarrea, y cómo mejora también el tránsito intestinal? Bueno, recordemos que Biosilat pues va a trabajar sobre nuestra microbiota intestinal, como lo presentaba la doctora anteriormente, ¿verdad? En este paciente se empezó a dar antibiótico desde muy pronto, y el antibiótico pasa llevándose lo bueno, pero también pasa llevándose lo malo, y nuestra microbiota intestinal es una serie de microorganismos en los cuales está incluido una gran cantidad de bacterias que son beneficiosas para nuestro cuerpo, pero ese antibiótico que se le dio en ese momento pues pasó llevándose también estas bacterias que ayudan al intestino a funcionar de una forma adecuada. Entonces en este caso era pues posiblemente una de las causas por las cuales persistía la diarrea.
En este caso, pues, Biosilat trabaja como un prebiótico. Correcto. Los prebióticos son como el alimento de los probióticos. Los probióticos los podemos adquirir en el yogur, en los alimentos fermentados, etcétera, etcétera. Pero el prebiótico va a ser este alimento, estas vitaminas prácticamente de nuestros probióticos naturales y va a ayudar a que mejore la motilidad gastrointestinal, la permeabilidad gastrointestinal. ¿Por qué? Porque estamos favoreciendo todas estas colonias de bacterias que son positivas para nuestro organismo, incluso pues el organismo de los niños, de los adultos, de los ancianos. La microbiota intestinal es una rama súper amplia de todas las posibilidades de llevar o una vida saludable o una vida con poca salud. Doctora, ¿se puede utilizar únicamente para diarrea o estreñimientos también en menores, el Biosilat? Sí, de hecho, como es rico en fibra, entonces te evita lo que es la constipación, que en este caso son el estreñimiento, o otros tipos de trastornos gastrointestinales que son comunes también en los lactantes, que a veces tenemos lo que son los vómitos cíclicos, o la distensión abdominal que hacen, también las intolerancias a la lactosa que te propone también a diarrea secundaria a este tipo de síntomas. Entonces el Biosilat es un mecanismo pues, que te va a conllevar a evitar periodos de constipación y que también te haga al niño a la vez diarrea, porque puede presentar las dos cosas a la vez. Exacto. Maravilloso, doctora, cómo puede actuar en problemas diarreicos, ¿verdad? Y también en problemas de estreñimiento. Porque realmente no actúa sobre o el estreñimiento o sobre el problema diarreico, sino que actúa sobre la microbiota intestinal y esto en sí va a favorecer la función del intestino, que va a hacer, si padecemos de estreñimiento, mejorarlo, o si padecemos de diarrea, mejorar este proceso también. Y así como para los que no somos médicos, tratarlo desde el fundamento, que es lo más importante, doctora, tratar a nuestros niños sanos. Y hablábamos también del sistema inmunológico, cómo preparamos a nuestros niños cuando están de regreso a la escuela, que sabemos que también tienen condiciones de problemas virales, ¿verdad? Por los cambios de clima. ¿Cómo podemos mantener a un niño saludable, doctora? Usted hablaba del Sevilat, de la manera en cómo mejora el sistema inmunológico, lo recomiendan para los menores, cómo es que actúan también. Sí, creo que lo principal antes de solicitar fármacos, siempre a las mamás les digo, la prevención viene desde la higiene. La higiene de manos es muy importante porque ya sabemos que la mayor parte de enfermedades, las contaminaciones son ambientales. Los niños en la escuela, en las guarderías, cuando están solos, lo primero que ellos hacen es todo lo que tocan el piso, se le va la mano a la boca y ahí va la contaminación. Entonces creo que es bien difícil a veces tratar que un niño te entienda por lo mismo, pues un niño pequeño, y es lo que yo decía al inicio, pues realmente pediatría es un área bien sensible porque es difícil que un niño te diga me duele aquí, sí, o que te interprete los signos de una enfermedad. Entonces realmente nosotros tenemos más relación con los padres, incluso con las niñeras que son los que están al cuidado de los pacientes. Entonces creo que la prevención viene de lo que es la higiene de manos. Posterior a esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que decirle a la mamá evitar comer en las calles lo más que se pueda para evitar contaminación también. ¿Usar Sevilat, doctora, para mejorar el sistema inmunológico? Definitivamente podemos mejorar el sistema inmunológico de estos chiquitos, porque como bien lo decía la doctora, no podemos evitar en la escuela, en cualquier lugar, que estos niños vengan, toquen cualquier cosa y se lleven sus manitas a la boca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como mamás? Bueno, mejorar la respuesta de nuestro organismo a esos microorganismos que van a encontrar en el medio ambiente de nuestros hijos. Entonces, Sevilat va a ayudar a fortalecer su sistema inmune, a permitirle al sistema, a las células especializadas del sistema inmune, que recuperen toda la información o que recaben toda la información necesaria para funcionar adecuadamente. Excelente, por ahí tenemos excelentes recomendaciones para padres de familia y también para médicos que están viendo nuestro programa. Doctoras, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Será hasta la próxima. Gracias por dejarnos llegar hasta la comodidad de su casa. Recuerden siempre estar pendientes del programa Los Investigadores Médicos.